Hola a todos, se me oye, sí. Soy Xavi. Por presentarme un poco, yo llevo casi toda mi vida profesional dedicándome a lo que sería la urgencia y la emergencia. Casi desde el principio empecé a dedicarme también a la docencia y me enganché a la docencia, sobre todo en posgrado. Y desde hace unos años empecé a hacer también simulación, dándome cuenta de que había hecho algún tipo de simulación desde el principio. Siempre que haces docencia, como decía Sofía, haces algún tipo de taller, haces algún tipo de actividad práctica, estás haciendo algún tipo de simulación. Pero empecé a engancharme a lo que llamamos simulación en zonas 3 y 4, ¿no? Es una simulación un poquito, como veremos, un poquito más estructurada, que requiere un debriefing, que es muy enriquecedora y que a Sofía la estaba viendo cuando hablaba, es que yo creo que se nos viene la sonrisa en cuanto recordamos, ¿no? Porque vemos que es muy enriquecedora para el alumno y vemos para nosotros es muy satisfactoria. Entonces es un enganche, es una especie de droga. ¿Cómo he repartido un poquito la ponencia? Pues definir lo que son la simulación en zonas 3 y 4, las diferencias entre simulación en zonas 3 y 4 en grado y en posgrado, la definición de aprendizaje, como tenemos poco tiempo, lo que es el aprendizaje reflexivo, el aprendizaje activo, yo creo que lo pasaré por encima. Esto que nos encanta, que es el debriefing en las zonas 3 y 4, la posible aplicación a la bioética, porque para mí es la primera aproximación a la ética y a la bioética este curso, es decir, esto que me he tenido que preparar para aquí. Entonces me planteé esa pregunta, si se podría hacer simulación en zonas 3 y 4 en bioética, entonces eso me lo planteé. He puesto una diapositiva del uso de las nuevas tecnologías porque también me encantan y la posibilidad de hacer una especie de simulación con nuevas tecnologías. Y luego un artículo que he encontrado que me parece muy interesante, que es de la utilización de la simulación en zonas 3 y 4 en el grado de enfermería por la Universidad de la UCAN en bioética, que me parece que lo veremos al final y veremos los escenarios con las dimensiones que han trabajado ellos, si nos da tiempo. Entonces voy a ir. Zonas 3 y 4. Cuando hablamos, Sofía ha hablado de zona 0, zona 1, zona 2. Cuando hablamos de zona 3 y 4, lo que estamos hablando es que en el escenario de simulación estamos metiendo una mayor complejidad clínica, estamos metiendo más distracciones, más disruptores, estamos metiendo a cada alumno en su papel, es decir, cada uno ejerce su rol, estamos metiendo cosas de trabajo en equipo. Es decir, estamos metiendo muchísimos más componentes en estas zonas de simulación. Son zonas o ya de la realidad de la práctica clínica o muy cercanas a la práctica clínica, porque no hay que olvidar también la posibilidad, como apunte, la posibilidad de hacer debriefing en la práctica clínica, no solamente en la simulación, es decir, después de un elemento de crisis, un elemento que ha sido algo que ha llamado la atención en un trabajo en equipo, en una situación clínica real, la posibilidad de que esos profesionales hagan ese debriefing y aprendan de esa situación real, ¿no? Eso es muy interesante también. Bueno, pues todo esto, metemos elementos del factor humano, el desarrollo de sistemas, en todas estas zonas, es decir, estamos enriqueciendo el escenario, y es decir, pero también trabajamos con alumnos ya en fases más avanzadas del grado, o ya con profesionales que tienen ya adquiridas todas las competencias y estamos o desarrollándolas más o trabajando algunas un poquito más específicas. En un escenario podemos, cuando hablamos de las competencias, podemos meter elementos relacionados con los conocimientos, con las habilidades técnicas, con las habilidades no técnicas, con la actitud, es decir, componentes actitudinales. Y en dependencia de estos objetivos docentes que nosotros tenemos, vamos a meter más de unas o más de otras, para que el resultado sea el que nosotros queramos con los alumnos, ¿no? Es decir, ¿qué es lo que nosotros queremos que practiquen, ¿no? Esas necesidades que nosotros tenemos formativas en base a nuestros objetivos planteados es lo que nos lleva a forzar al alumno en esos escenarios a que realice acciones o tome decisiones en base al saber hacer, el saber estar o el saber ser. Es decir, qué es lo que nosotros queremos, así creamos el escenario para que el alumno trabaje de una manera o de otra. He puesto otra definición de simulación, como muy compartimentada para que se entienda muy bien lo que sería la simulación en zonas 3 y 4 y el debriefing en zonas 3 y 4. La simulación en estas zonas sería experimentar en unas situaciones extraídas del mundo real, lo que hablaba, es decir, un espejo
de un caso clínico, de una práctica clínica real, tiene que ser lo más parecido al mundo real, que la recreamos en escenarios simulados, al que añadimos una reflexión, un análisis, una discusión posterior, que es lo que nosotros llamamos un debriefing, que es elemento fundamental en estas zonas, es decir, este trabajo a posteriori después de un escenario, y todo ello guiado por un instructor o facilitador, tanto en el escenario como en el debriefing. Es decir, no dejamos al alumno solo, sino que lo guiamos en el escenario. Lo guiamos en el escenario porque podemos evolucionar el escenario hacia un lado o hacia otro, es decir, el maniquí lo evolucionamos hacia una patología, lo evolucionamos hacia otra, y luego en el debriefing somos nosotros los que vamos a guiar este debriefing, ¿no? Es decir, el instructor es un facilitador, un guía durante este aprendizaje reflexivo. En simulación nos basamos en el aprendizaje reflexivo del ciclo de Kolb, en el que nos habla que a partir de una experiencia concreta, que puede ser la práctica clínica real o un escenario de simulación, el alumno o el profesional tiene una reflexión sobre su experiencia vivida, sobre esas sensaciones. A partir de ahí formula unos conceptos abstractos y a posteriori hace una planificación para esa reflexión que le ha llevado a conceptualizar unos nuevos conceptos, ponerlos en práctica en la siguiente, o bien en el siguiente escenario de simulación que tenga, o en la siguiente situación que se enfrente, en la práctica clínica real, ¿no? Ahí es donde estamos. Además, el aprendizaje activo, la pirámide de Mider, lo que nos dice es que cuanto estemos más arriba, el aprendizaje va a ser más efectivo, más hacer, más activo, mejor. Estas dos pirámides, una es la de Cody-Blair y otra es la de Edgar Bell, que son muy parecidas, pero básicamente nos dicen que la retención de los conocimientos a posteriori, es decir, uno mide a las 24 horas y otro a las 24 horas y otro lo mide a las 2 semanas, si tener una conversación, hablar, discutir, que vendría a ser como el debriefing, hacer, que vendría a ser practicar en un escenario de simulación, o enseñar a otros, es decir, participar, igual es por eso por lo que nos engancha tanto a nosotros, a los que trabajamos en simulación, a los que nos encanta la simulación, todo eso es lo que a la larga perdura en el aprendizaje, es decir, a más estamos en esas fases, más aprendemos. Es decir, tenemos la simulación como una manera de un aprendizaje que es activo experiencial y que es reflexivo, es decir, podría ser la panacea, vamos, es decir, si es tan maravilloso. Tiene algunos problemas, bueno, más que problemas, tiene dificultades de implantación, lo que es la simulación, porque requiere de varias cosas. Hablando con los compañeros, yo me dedico más al posgrado, hablando con los compañeros que se dedican a la simulación en el grado, pues claro, hacemos comparativas de lo que podemos hacer unos y lo que pueden hacer otros, ¿no? Así básicamente, ¿no? En el grado tienes muchos alumnos y poco tiempo. Es decir, meter a 100 alumnos a hacer un escenario de simulación en que pasan de 2 en 2, en el que les das 10 minutos por escenario de simulación más 30 de debriefing, eso para cada 2 alumnos, eso requiere mucho tiempo. En cambio, en el posgrado, pues bueno, el curso te lo planteas tú, te pones tú tus objetivos, decides tú cuánto tiempo vas a tener ese curso, si lo va a hacer de 10 horas, de 20 horas, me lanzo a 30, decido yo el número de alumnos, es decir, puedo trabajar de otra manera, ¿no? Además, en el grado, los objetivos docentes los tengo que basar en la guía curricular, es decir, no me puedo yo inventar los objetivos, es decir, esa es la dificultad que nos encontramos al trabajar en simulación en el grado, en estas zonas, en zonas de 3 y 4, volvemos a recordar, ¿no? Además de tener un centro de simulación más avanzado, con unos muñecos que sean más reales o menos reales, tengan más medios, tengan menos, además de todas esas estructuras, realmente en simulación necesito tiempo para hacer los escenarios, para prepararlos, para luego hacer el debriefing, para cada objetivo docente que yo he pensado que tengo que llevar a cabo, tengo que dedicar tiempo a cada uno de los alumnos se merece su tiempo en la simulación, es decir, no puedo dedicar el mismo tiempo, o sea, no puedo decir, tengo 20 alumnos, les dedico una hora, no, cada uno de los alumnos tiene que tener su tiempo. Y luego tenemos otro problema, otra dificultad añadida en estas zonas de simulación, que el instructor o facilitador, como lo queramos llamar, necesita un grado de competencia mayor. Tiene que ser capaz de crear esos escenarios de acuerdo a los objetivos que están marcados,
tiene que ser capaz de correr esos escenarios, de desarrollarlos, de llevarlos a buen término, es decir, que ese escenario al final cumpla con los objetivos marcados. Tiene que conocer el marco competencial en el que estamos hablando, es decir, tiene que conocerlo, no tiene que ser experto, pero por lo menos conocerlo. Si añadimos que ese profesional tiene experiencia real, es decir, ese es su campo de trabajo en la vida real, muchísimo mejor. Tiene que saber crear un buen clima para el debriefing, tiene que saber guiar este debriefing que estamos hablando que es más estructurado, es decir, que ya nos estamos metiendo, ya no es la panacea, ¿no? Ya tiene cositas añadidas que nos dificultan el decir, pues hagamos todo simulación y así aprendemos todos tanto, ¿no? Otra de las partes que necesitamos es lo que llamamos el briefing, la parte anterior al escenario, es decir, sería briefing, escenario, debriefing. Pues la parte anterior, que sería el briefing, en el cual hablamos de crear un buen clima. Nosotros en Confidencialidad lo que les mostramos es el contrato de Las Vegas, en el que decimos, y dice que sí, porque has hecho simulación, ¿no? Lo usamos todo, ¿no? Es decir, lo que pasa en Las Vegas se queda en Las Vegas, ¿no? Es decir, en simulación, todo lo que ocurre, en simulación tenemos que convencer al alumno de que todo lo que ocurre, tanto en el escenario como con los alumnos, se va a quedar ahí. Lo que hablamos es eso, lo que pasa en Las Vegas se queda en Las Vegas, ¿vale? Tenemos que crear un contrato de ficción con el alumno. Tenemos que convencer al alumno que no ha venido a jugar con muñecas, sino que ha venido a tener una experiencia de simulación, en el cual tener unas emociones, unas sensaciones, de ahí haremos un análisis, etcétera, etcétera. Es decir, que lo viva como una experiencia lo más cercana a la realidad, ¿no? Vamos a tener que crear un espacio de reflexión, es decir, conseguir que los alumnos tengan confianza, tengan ganas de compartir. Convencer a los alumnos, nosotros hablamos de lo que es cuando hablamos con los alumnos y les explicamos estas cosas en el briefing, les hablamos del electro de 12 derivaciones. Es decir, un electro de 12 derivaciones en las que cada uno de los alumnos es una de las derivaciones, en las que todos están viendo el mismo corazón, que aunque V1 no me esté viendo lo mismo que VR, todos me están reflejando lo que ellos perciben. Y para mí, y para todos, es importante que esas opiniones sean todas igual de válidas. No me vale, o sea, no tiene por qué valer más V1 que VR. Es decir, todos están viendo el corazón y cada uno lo ve de su perspectiva. Y esas opiniones que luego se vuelcan en el debriefing, todas tienen que tener el mismo valor. Y eso es lo que hay que convencerlos, ¿no? Tenemos que conseguir que estén sin miedo, que lo que hablaba Sofía, ¿no? El error como una oportunidad de mejora, el convencerlos de que no tengan miedo a hacerlo mal, a tener errores, porque eso nos va a ayudar a todos a ver ese error y a ver cómo a partir de ese error podemos mejorar. Objetivos del debriefing. Estamos hablando ya a posteriori del escenario. Nos tenemos que marcar en estos escenarios en los que ya son más complejos, más estructurados, con 2 o 3 objetivos antes de cuando yo me planteo hacer un escenario, 2 o 3 objetivos docentes, sobra y resobra, porque hay muchísimo material luego para trabajar. Es decir, no me puedo decir, van a aprender esto, quiero que me hagan esto otro, luego trabajaremos aquello. No, es decir, con 2 o 3 cositas que queramos trabajar, tenemos más que suficiente. El debriefing le solemos dedicar unas 3 veces el tiempo, por eso hablábamos del tiempo, unas 3 veces el tiempo empleado en el escenario. Un escenario de 10 minutos va a requerir unos 30 minutos de debriefing. O sea, más 10 minutos, más el briefing, más el tal, es decir, un escenario se nos va en 1 hora. Un escenario de simulación. Tenemos que conseguir que haya ese análisis, esa reflexión, tanto de grupo, que es muy importante que todo el grupo haga un análisis, como individualmente cada uno de los alumnos haga un análisis. Que la discusión sea constructiva. Vamos a favorecer lo positivo, porque no estamos buscando que hagan las cosas mal, harán las cosas como les salgan, ¿no? Entonces habrá unas cosas que les salga bien, con lo cual reforzaremos esos aspectos positivos, pero en cuanto a lo negativo, lo veremos o lo intentaremos que los alumnos lo vean y nosotros lo tenemos que ver así como una oportunidad de mejora para ellos y para nosotros y para el grupo. Es decir, lo que hablábamos antes, yo en un escenario de simulación aprendo un montón, porque sale un montón de cosas, hablas con gente que habla de otras cosas, o sea, son muy enriquecedores, ¿no? Volvemos a hablar del aprendizaje positivo desde el error. Le he puesto ya 2 apellidos al debriefing en zona 3 y 4. Debriefing estructurado y con buen juicio. Es decir, vamos
vamos aumentando esas necesidades de que el debriefing ya no sea un feedback directo, ya no sea una situación evaluativa en la que te digo esto lo has hecho mal, dirígelo hacia otra manera, sino que ya estamos hablando de que ese debriefing tiene que tener una estructura y ya estamos hablando de que ese debriefing tiene que tener un buen juicio por parte del... Hablamos de buen juicio, no me voy a extender mucho, pero aquí requiere que el instructor, el facilitador, incorpore su juicio. Es decir, es una parte más del de lo que sería el electro, ¿no? Es decir, yo como instructor, yo como facilitador, yo he visto esto, yo tengo conocimientos de esto, pero como uno más. Eso es el buen juicio, es decir, tú aportas qué es lo que tú conoces del tema, como uno más. Esto es lo que yo sé, qué es lo que vosotros sabéis, ¿no? Eso es tener un buen juicio en el debriefing. Y luego las fases del debriefing. Importantísima, la liberación emocional. Los alumnos salen muy cardíacos, se lo han pasado, han hecho, ha salido bien, ha salido mal, pero salen como muy nerviosos, ¿no? Entonces, esa primera hay que conseguir que se liberen, que haga una liberación de sus emociones, de esas sensaciones, y captar emociones y sensaciones, que te cuenten qué emociones y sensaciones les ha producido ese escenario. Estoy hablando de emociones y sensaciones, para que luego también se pueden trabajar. Lo mismo, tenemos que tener una breve descripción del escenario, lo que decíamos, el corazón, las diversas derivaciones, pero todos tenemos que haber visto un corazón. Es decir, no puede ser que alguien te esté describiendo el caso y te esté diciendo que ha visto un hígado. Si todos hemos visto un corazón o hemos visto, me refiero a un corazón o cualquier patología que tú introduzcas en estos escenarios, ¿no? Es decir, ponerlos todos en la misma estructura de caso clínico que hemos visto, ¿no? Estar todos de acuerdo. Y luego ya viene el meollo gordo, ¿no? El análisis, la discusión, la reflexión, la parte importantísima de la transferencia. Es decir, al final conseguir que de todo este análisis, discusión y reflexión, esa transferencia hacia el alumno, ese momento que veíamos del ciclo de Cole, en el que se conceptualizan ya los conceptos y ya el alumno se lleva algo para su casa, es decir, ya decide que esto voy a cambiar, cómo voy a modificar, qué voy a hacer diferente, ¿no? Esa es la fase de transferencia. Y por último, un cierre. Es decir, bueno, pues esto es lo que hemos visto, esto es lo que nos ha ocurrido, esto hemos hecho bien, esto hemos hecho mal, hemos pensado mejorar, así, así y así. Muy bien, así se cierra. Uno de los debriefing, hay muchos tipos para trabajar en estas zonas, quizás el de indagación y persuasión, o que también se llaman moléculas, en la cual lo que sería el facilitador, el instructor, lo que tenemos que hacer es tener curiosidad por el modelo mental. Eso es muy importante. El modelo mental es lo que le lleva al alumno a realizar una acción u otra. Yo tengo un modelo mental en base a mis conocimientos, en base a mi experiencia, en base a lo que me ha funcionado bien, en base a lo que me ha funcionado mal. Y yo tengo como facilitador tener esa curiosidad por saber por qué no lo que ha hecho en sí, me baso en lo que ha hecho en sí, pero en base a ese hecho objetivo de lo que ha hecho, yo voy a tener que buscar ese modelo mental. Es decir, ¿qué es lo que te ha llevado a ti a hacer eso? Porque es lo que tenemos que trabajar, ¿no? Mostrar preocupación por las consecuencias y sobre todo eso, buscar ese cambio en el modelo mental que nos lleva a actuar de una manera u de otra, ¿no? Y al final hacer en esa fase de transferencia lo que decíamos, ¿no? Una vez que ya hemos hecho toda esta búsqueda del modelo mental, lo hemos explorado, hemos podido añadir, hemos podido modificar ese modelo mental, una vez que lo hemos modificado y tenemos herramientas que hemos decidido entre todos y que hemos sacado entre todos, qué es lo que esa transferencia, qué es lo que yo a partir de mañana o yo en el siguiente escenario voy a hacer distinto porque mi modelo mental ha cambiado para que esa situación no se vuelva a repetir o ese error o esa circunstancia que no ha salido tan bien no vuelva a ocurrir. Esta sería la estructura que seguimos en este tipo de debriefing, en el que partiendo pues eso, de lo que os decía del hecho objetivo, muestras la curiosidad, la preocupación y base hasta llegar a esa búsqueda de herramientas. Es decir, por eso os decía al principio que esto de la simulación en estas zonas es mucho más complejo porque el debriefing es mucho más complejo. Es decir, aquí no nos basamos en decirle al alumno, pues mira, te enseño un vídeo en que aquí, mira, aquí no, aquí tampoco, aquí esto no. La próxima vez lo haces así, así. No.
no, porque estamos en otra situación, estamos en otra zona y estamos en otras estructuras, ¿no? Cuando hablábamos cuando me preguntaban, ¿y se puede trabajar en escenarios 3 y 4 en bioética? Pues claro, pues no sé, yo no he visto ningún problema, ¿no? Como decíamos al principio, añadimos más partes de habilidades no técnicas y de actitudes para crear escenarios éticamente conflictivos y ya está. Lo que buscamos es que el alumno reflexione y que analice esas situaciones relacionadas con la bioética. Para eso elegiremos el escenario y lo trabajaremos de una manera u otra. Lo vamos a ver mejor en los ejemplos. Una pequeña diapositiva que he puesto sobre una manera de trabajar entre simulación y las nuevas tecnologías sin escenarios. Es decir, necesitamos en formación en grado o en posgrado, también se está haciendo en los cursos de simulación con el mismo escenario grabado en vídeo y que luego el alumno en su casa con la plataforma online lo trabaje mediante un debriefing guiado. Luego además en la plataforma puedes trabajar en los foros y generar ahí un debate para los alumnos. También es muy interesante. Este artículo está publicado, lo he encontrado esta semana, claro, no me había dado a mí por buscar estas cosas, la verdad. Entonces, bueno, pues esta semana pasada, buscando, he encontrado este artículo que es de los de la UCAM, no sé si los conocéis, la Universidad Católica de Murcia. Este es del grado de enfermería. Los conozco además y he hecho cosillas con ellos y estos tienen dos cosas de las que hablábamos antes. Tiempo, están trabajando en simulación zonas 3 y 4 en el grado de enfermería, en situaciones de grado. Tienen tiempo y profesionales altamente cualificados, lo que buscábamos antes, ¿no? Parte del practicum de enfermería, no sé si reservan un 20% de las horas totales para hacer simulación, con lo cual pueden hacer muchos escenarios de simulación y trabajar mucho allí, ¿no? Ahí está muy bien. Bueno, pues han publicado un artículo en el cual ellos describen una serie de escenarios que han creado en simulación y que trabajan con alumnos de cuarto grado. Ellos lo han enfocado más a qué perspectiva tenían los alumnos en respecto a este tipo de simulación en el que han trabajado aspectos de la bioética, ¿no? Pero yo lo que he extraído de aquí son los escenarios y qué competencias o qué dimensiones éticas intentaban trabajar en cada uno de los escenarios. Me ha parecido muy interesante y que es un artículo que está abierto y que podéis encontrar si el tema os interesa, ¿no? Entonces, por ejemplo, mujer con atonía uterina, hemorragia posparto, testigo de Jehová, conflicto ético, respeto al principio de autonomía, cuando sí, cuando no, caso concreto de los testigos de Jehová. Otro caso, un hijo de una madre toxicómana por una posible intoxicación accidental por heroína. Además de los componentes clínicos que vemos en la línea del medio, pues, lo que sería una parada respiratoria en un niño por opiáceos que tienen que trabajar también en el escenario, tenemos otras dimensiones, pues la relación ética ante sospecha de maltrato, aspectos sobre la cooperación al mal, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, que son escenarios, lo que os decía antes, ¿por qué no podemos trabajar en zonas 3 y 4 en simulación con ética? Lo que necesitamos es crear escenarios y tener imaginación de escenarios donde al alumno lo llevemos a esas reflexiones éticas que nosotros buscamos. Me parecía muy, muy interesante. Un intento de autolisis tras un fracaso sentimental, pues el suicidio desde el punto de vista ético, protección a la vida. Uno que me ha chocado también, o sea, me ha impactado más, una parada cardiorrespiratoria en una embarazada con eclampsia y la cesárea perimortem, sí, no, desecho. Dejo de atender a la madre haciendo una cesárea para dedicarme solamente a la situación, es decir, ¿qué conflictos me va a crear eso? Me parece muy, muy potente. Este escenario a mí me parece muy potente. Y los dos últimos escenarios en los que nos habla pues, una neoplasia y lo que sería en un paciente terminal, el encarnizamiento terapéutico, eutanasia, cuidados paliativos, bombas de morfina, todo ese tipo de ítems relacionados con la ética, ¿no? Y el último, pues un paciente marroquí con un debut de diabetes, que se niega a los tratamientos, ¿no? Y sobre todo aquí yo he visto el conflicto entre las dos entidades culturales, es decir, nuestros pensamientos, nuestra cultura frente a la suya. Ha añadido además el problema del idioma y de la cultura, claro.
Tenéis además un listado ahí de todas las dimensiones de videotéctica que han trabajado en los escenarios, que me parecen como Todo muy... esto está en el artículo. Sí, sí, sí. Es un artículo publicado en enero y en febrero de este año. O sea, muy interesante. No, a mí me ha parecido muy interesante. Y